¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL El Debate. Hoy tocaremos el tema sobre las adicciones y los trastornos. Adicciones a las drogas, cómo ya las drogas han sustituido a otras que están a la cabeza como el fentanilo. Pero, ¿qué decir de la marihuana, de la cocaína, del cristal? ¿Qué están consumiendo nuestros jóvenes? ¿Cómo detenerlos? ¿Cómo saber qué está pasando con nuestros jóvenes y cómo ayudarlos? Bueno, pues hoy en el panel de este domingo nos acompaña Esmeralda García Cebes, quien es psicóloga clínica adscrita al CEJAC. Muchísimas gracias. Gracias, Esmeralda, por acompañarnos. Y está también Israel Itzamán Jiménez, hay paidopsiquiatra, ¿verdad? Paidopsiquiatra también del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Israel, por estar aquí esta mañana. Y bueno, el señor Pedro Briones Casillas, titular del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. Gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias, Rocío, gracias por el espacio. Bueno, hay mucho que queremos hablar, hay muchas dudas aquí en nuestro estado. Hemos avanzado en cuanto al consumo de drogas y a temprana edad, pero tenemos que detenerlas y algo se tiene que hacer. Más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Pero quien nos puede dar un panorama, cómo está nuestro estado y a nivel nacional, pues señor Pedro, ¿cuál es la situación del consumo de drogas en nuestro estado? Bueno, en estos 2 últimos años de pandemia, de acuerdo a las cifras que están documentadas a través de los diferentes sistemas, sobre todo el sistema de vigilancia epidemiológica y de las adicciones que mide las personas atendidas, y a través de la información que nos brinda CONADIC, es que el aumento del consumo de drogas sintéticas, en este caso los estimulantes de tipo anfetamínico, han aumentado de manera significativa en más de 12 estados de la República. Jalisco no es el único caso, es un problema nacional. Y lamentablemente las drogas que más han aumentado su consumo son las drogas de tipo sintético. En este caso, pues por la facilidad de los insumos con los que se fabrican, el espacio donde se pueden fabricar, ya no hay que esperar como las drogas de origen natural, como la marihuana, pues ya no tiene que esperar el ciclo. Ya vemos una modernidad en la fabricación de las mismas. Sí. Hasta las podemos encontrar con gomitas y de una gran variedad de productos, lo cual nos preocupa. Bueno, a final de cuentas es un mercado ilícito y ese mercado buscará innovar o variar las presentaciones en las que puede ofrecer este tipo de sustancias. Tienen mucho más riesgo porque son drogas de diseño. Miren, le pongo un ejemplo. ¿Cualquier persona puede llegar a desarrollar alguna adicción? No cualquiera. Porque si hablamos del alcohol, que es una droga legal desde hace muchos años, no todas las personas que consumen alcohol llegan a desarrollar el alcoholismo. Y si lo llegan a desarrollar, pasan por un proceso muy largo, hasta 10 años para llegar a desarrollarlo. Las drogas estas de nueva generación son drogas sintéticas diseñadas, son drogas de diseño y están diseñadas para que en el momento en que alguien los consuma, lo más probable es que va a desarrollar una dependencia que puede tardar semanas, meses, donde se empiezan a manifestar ya síntomas claros de dependencia y de daños severos en el sistema nervioso central, que es principalmente al órgano que más afecta el consumo de estas sustancias. Pues una situación muy delicada, porque ahora se nos adelantó con decirlo, ¿por qué se llega a una adicción? Por la cantidad, ya también se suman a este panel, que me digan ustedes, expertos también en salud mental, se llega a una adicción por la cuestión del organismo, por la cuestión de convencimiento, por la cuestión, o sea, ¿por qué llegamos a esta adicción de cualquier tipo, ya sea de drogas, de cigarro, de marihuana, de cocaína, de cristal? Es precisamente por esa situación, porque me dice, cada organismo es diferente, pero es por la frecuencia o dependiendo del organismo. Bueno, no es la culpa de la sustancia. Aquí yo quisiera que pudiéramos contextualizar que hay un origen. Y ese origen, hay estudios realizados muy bien hechos, que hay un perfil de personalidad que es propicio a que llegue a desarrollar una dependencia en el momento del consumo. Y son niños que fueron muy sensibles,
que se diferencia ante otros niños fue una mayor sensibilidad y que lamentablemente no hay en nuestro país como una educación para padres de familia que puedan prepararlos como para saber cómo poder acompañar a sus hijos en esta formación, en la auténtica educación, porque lo que hay en la escuela es una formación académica, la educación se da en casa y los padres que lamentablemente no tuvieron una formación de cómo poder tratar a su hijo y acompañarlo y que además lo coadyuven en esta asimilación de la realidad, lo que pasa alrededor de ellos, las frustraciones que viven conforme van creciendo, el saber poner límites adecuados y que además cómo procesan las emociones. Eso, y además el contexto en el que creció ese niño, si fue un contexto violento, si fue un contexto afectivo, si alrededor de ese niño se normalizó el consumo, si había una serie de prácticas donde le dejaron un mensaje más que claro de que consumirlo estaba bien y no había problema, incluso que se llega hasta normalizar las conductas violentas, pues esos son factores que agravarán la manifestación y que el desarrollo sea más rápido. Y entonces estos niños crecen con una incapacidad para poder lidiar con las emociones, que son parte de nuestra vida. O sea, nosotros hasta el día que nuestro corazón deje de latir, vamos a estar experimentando con las emociones. Si no se sabe lidiar con ellas, entonces se crece con una serie de traumas, de incapacidades. Que no se atienden y que no se solucionan. Que no se atienden a tiempo. Y de eso, ¿qué le parece, señor Pedro, que nos comente aquí la psicóloga Esmeralda y también Israel, lo sumamos también ya para que nos dé su opinión? ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación ante el consumo de estas drogas? Cuando dices como padre de familia, bueno, es que trae esta frustración o no sabía o de repente no te diste cuenta y ya estás sumido en las drogas. Aquí hay una situación muy importante, Rocío, que justo como comentaba el secretario, son muchos los factores en realidad los que se van a conjuntar para que podamos entender el origen de la conducta de consumo. Muchas veces creemos o tendemos a tratar de buscar una sola causa, ¿no? Y empezamos como padres de familia, en sociedad, en comunidad, a buscar el culpable, vaya, de cómo inició este problema. Y entonces señalamos a los amigos, señalamos a el grupo de socialización, señalamos a los familiares que a lo mejor tienen más problemas y empezamos a tratar de encontrar esa causa, pero de una forma aislada, cuando en realidad el origen de la conducta y explicar la conducta como tal es una serie de factores las que intervienen. O sea, multifactorial. Exacto, esto es multifactorial. No podemos únicamente poner la vista y los esfuerzos en una sola causa. Si bien es cierto que el contexto familiar es esencial o el ambiente social es esencial, factores de riesgo, factores de protección, hay muchos elementos que hay que considerar, tales como pueden ser la cuestión del ambiente, la cuestión de la comunidad, el fenómeno de la normalización, lamentablemente, cómo viene a perjudicar, en este caso, la percepción que se tiene del consumo de drogas, la baja percepción de riesgo, lo que comentan hace un momento, esta serie de situaciones que ocurren previas a experimentar con una droga durante las etapas tempranas del desarrollo, durante la crianza, en donde hay necesidades emocionales no cubiertas por las figuras parentales. Y cuando hablo de figuras parentales, no me refiero específicamente a los padres biológicos, porque también hay otras personas que acompañan al niño o al adolescente en su desarrollo, como pueden ser figuras de cuidado, figuras que están al pendiente de su supervisión, pero que son importantes en su desarrollo. Claro. Y cómo claro. estas necesidades emocionales que no se cubren en esas primeras etapas por parte de estas figuras parentales terminan generando una serie de situaciones que detonan en la adolescencia, más cercano a esta etapa, en conductas, en este caso experimentales, con consumo de drogas, pero que el trasfondo de esa conducta viene a ser justo esto, una necesidad emocional no cubierta. Y aquí lo que nos preocupa, muy interesante lo que dijo doctora Esmeralda, es ir viendo cuáles son esos focos rojos que uno como padre no se da cuenta y decir, algo está aquí mal y tenemos que llevarlo con un experto para que nos diga cómo sacarlo adelante. Porque dice, no, ya el hecho de que como padre tú estés pendiente, quizá necesitaría ya una atención especial profesional. Sí,
estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. E incluso yo, digo, para que la audiencia de alguna manera entienda la problemática, lo puedo plantear de esta manera y lo digo con responsabilidad y con datos duros. Si en esa casa, a los que nos están escuchando ahorita, están tomando, hay una persona de menos de 25 años que está tomando una marca de refresco, o si ese joven adolescente de entre 15 y 20 ya lleva más de 20 minutos viendo el celular, o si tú como adulto llevas más de 1 hora y media viendo tu celular, en automático estás condicionando a tu cerebro, porque eso hoy lo sabemos, a que se coloque en una ruta donde solo se necesita otro factor de riesgo, como la pandemia, para que generes un problema potencialmente que se conoce desde el punto de vista psiquiátrico como un trastorno por consumo de sustancias. Entonces yo sí quisiera como tener como este framework, este marco de trabajo, de diferenciar, porque muchas personas yo escucho dicen, no, pues sí yo consumo, pero soy funcional. ¿Y cómo es eso? Y, a ver, no, o sea, espérame. consumes funcional. Sí, ¿Qué significa eso? Porque, o sea, sí hay 12 millones... O los que dicen, soy tomador social. O sea, ¿cómo? No, hay 12 millones de personas funcionales en Estados Unidos que tienen un problema por consumo de alcohol grave y que hoy sabemos, tiene 2 meses que se acaba de publicar, que a lo más que puedes aspirar es a no tomar si no quieres problemas y, o mínimo, 6 cervezas en una semana. No importa si te tomas las 6 separado, no importa, en una semana. A partir de ahí va a haber un daño que se demostró en este estudio de cómo el cerebro se hace más chiquito. Pero bueno. Es muy interesante eso para ver que lo veríamos en otro bloque, es todos los daños que las drogas pueden causar al organismo. Entonces, desde el cerebro, desde todos los órganos. Y justo a ese punto quiero llegar, porque modificamos desde el punto de vista de los trastornos de la salud mental y los trastornos mentales, ¿qué afecta realmente la droga o cualquier cosa? Sí, bien. Afecta la forma en la que tú tomas las decisiones, ¿sí? En cómo organizas y planeas. ¿Cuánto tiempo tienes para saber cómo vas a tomar las decisiones? Desde que naces hasta los 28 años. Después de los 28 años va a ser un poco complicado que cambies tu forma de percibir las cosas y eso te puede llevar a un problema. Pero quiero separarlo nada más para terminar con mi parte. Una cosa es un trastorno mental, donde ya no puedes trabajar, hay muchos... Que eso me lo va a platicar en otro bloque. Okay, Una cosa es un trastorno, que le llaman TS... Trastorno. O bueno, ahorita ya le llamamos un problema relacionado al consumo de sustancias, porque hoy sabemos que los videojuegos, todo, pues genera lo mismo. Claro. No es la sustancia, como bien lo dijo el licenciado. Bien, vamos a platicar sobre todo eso. Bueno, me están pidiendo un corte, pero regresamos rápidamente. Ya estamos viendo que el consumo es de estas sustancias, del alcohol, de las drogas, multifactorial. Estamos viendo, pero también al regresar vamos a ver todo lo que está ocasionando, porque también dice, bueno, tienes que planear un proyecto de vida, pero estás viendo que menores están en riesgo en las escuelas, que hay cantinas en la esquina, que los amigos, que en cualquier lugar puedes encontrar la droga que tú quieras. ¿Qué hacer entonces los padres de familia para detener ese aborigen de toda esa gran cantidad de sustancias que tan fácilmente las puedes tú encontrar? Que te puedo dar un dato antes de que te vayas al corte. Ningún niño menor de 2 años y medio puede manipular por sí solo algo que lleve touch. Si haces eso, estás provocándolo y poniéndolo en esa ruta. Ahí está, muy interesante. Vamos ahora sí unos mensajes y regresamos. Muy importante el tema que hoy estamos en debate sobre adicciones y trastornos. Alcohol, droga, la gran cantidad de droga que se está vendiendo, pero ya procesada de una manera tan práctica como gomitas, como aceite, todo lo puede encontrar. Qué terrible, y como padres de familia tenemos que ver qué podemos hacer y cómo podemos detener eso para que no caiga en nuestro hogar. Regresamos. Regresamos este domingo con este tema
tema muy interesante que nos preocupa a toda la sociedad, que es adicciones y trastorno. Cómo han avanzado las drogas, la gran variedad, y hablamos de todo tipo, hasta inclusive pues los móviles, hasta inclusive lo que sería pues el alcohol, el consumo de estupefacientes, de pastillas para calmar el estrés y la angustia, que a una gran cantidad de la población lo tiene pues muy preocupado, el estrés y la angustia. Pero aparte de eso, las adicciones a corta edad. Pero aquí estamos platicando con usted, Israel, sí, los trastornos, las angustias. Háganos esa diferencia para que podamos entender las familias que nos están viendo. Sí, eso es imprescindible. Un trastorno mental por lo menos te da problemas, no puedes funcionar ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni en tu sociedad. Entonces, eso es un trastorno. Entre el trastorno y la enfermedad mental, pues hay un gran camino. Por ejemplo, todos obligadamente al año vamos a experimentar 2 semanas juntas o por separado de síntomas depresivos. Tal vez incluso hasta generar un episodio depresivo. ¿Esto es normal? Sí. O sea, todos al año 2 semanas de un... Juntos o por separado, inevitablemente. 2 semanas de... Sí. Pero entonces... Entonces hay uno, que por eso quiero hacer pongo ese ejemplo. No tiene que convertirse en se puede convertir en un episodio depresivo mayor, tal vez, pero no tiene por qué convertirse en un trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Ok, ¿y cómo hago para esas 2 semanas al año que voy a tener tal vez esos síntomas depresivos? Busca tu salud mental. ¿Y qué es la salud mental? La salud mental es que le hayas abonado a tu bienestar y que reconozcas tus vulnerabilidades, o mejor dicho, tus capacidades para poder enfrentar el estrés de la vida diaria sin perder productividad y funcionalidad. Es decir, hay que voltearnos a ver al espejo y decir, ok, ¿yo qué podría hacer? Porque sé que vienen esas 2 semanas, ¿sí? Sé que mi hijo sabe... ¿Pero cómo le puedes decir a un adolescente o a uno de primaria? Con el ejemplo. Sí, porque las palabras, incluso fíjate, te voy a decir un estudio. Hoy sabemos que si tú le dices a una persona, veme a los ojos mientras te estoy hablando, en ese momento el área del cerebro ya no está aprendiendo. Es al revés. Un cerebro de un adolescente es mejor que esté pensando, pero sin verte a los ojos. Claro. Entonces, yo empezaría partiendo, no necesitamos esperarnos a que haya más tecnología, los datos ahí están, yo dije algunos ahorita, muy duros, porque pues no podemos como prohibirle a la gente que le dé el teléfono a su niño menor de 2 años y medio, pero esos datos ahí están. Entonces, ¿cómo lo haces con un adolescente? Y esa es una excelente pregunta. Con el ejemplo, porque ese cerebro no termina de desarrollarse hasta los 28 años en los hombres y 25. La parte que madura para tomar decisiones a largo plazo es hasta los 20, 21 años. Por eso es que la edad legal... Pero no que está maduro para tomar decisiones. No, le podemos dar un ID, una identificación para que maneje un vehículo desde los 16. Sí, porque ese es un hábito... Mecánico y... Ajá, automático. Pero hay un hábito que tú puedes ir generando, ¿sí? Y ese todavía no lo tienes. Y si tú le das la oportunidad a un chico de que saque un préstamo o de que se case... antes de los 20 no Oye, es pues una muy buena entonces yo aquí les decisión. diría, y yo creo que aquí también me comentarían, pues aquellos que toman la decisión de casarse antes y cuántos errores hay también en esa situación. Esa es una excelente pregunta, porque entonces estos fenómenos complejos que ahorita decía Esmeralda, que en psicopatología del desarrollo le llamamos equifinalidad y multifinalidad, desde diversos lugares puede llegar al mismo problema. A lo que hacen referencia es que tenemos que vernos desde la posición que yo guardo y que puedo aportar. Bien. Una cosa puede ser el ejemplo. Respecto a lo que tú decías de las relaciones, pues sí, habría que preguntarnos si realmente tienes bienestar mental, estás tranquilo. De ahí entonces la importancia, que quisiéramos que agregues tu comentario, Esmeralda, de acudir a una ayuda. Quizá a ayudar. Igual también, no sé, señor Pedro, porque dices tú, ¿qué trastorno tengo o qué tan vulnerable soy de poder caer a un alcoholismo, a una drogadicción, a inclusive un exceso de consumo de alimento que nos puede dar todos esos, que nos puede llevar a un foco rojo, ¿verdad? Exacto. Y creo que hay algo muy importante que dialogábamos el día de ayer el secretario y yo, que no tenemos por qué esperar a tener el problema en casa. No tenemos por qué... Porque ya está, ¿no? Ajá, o sea, el problema ya está.
¿no? Y creo que un ejemplo muy claro de esto fue la situación que ocurrió con la pandemia. Ya había muchos problemas, ya había falta de comunicación, ya había violencia, ya había falta de supervisión, había muchas situaciones que ocurrían dentro del hogar, pero la pandemia lo único que hizo fue evidenciarlas. Al final de cuentas no es que la pandemia las haya generado, ya estaban ahí. Entonces lo mismo sucede con un problema, en este caso de un consumo. No tenemos por qué esperar a que me cache a mi hijo o a mi hija fumando o tomando a escondidas o llegando oliendo a cigarro para poder atender la situación, o eventualmente que desarrolle un problema en la escuela o en los lugares en donde se desenvuelve. La situación es atenderla a tiempo, atenderla simple y sencillamente por la vulnerabilidad que representa esta etapa del desarrollo. Y que algo que dijo Itzamán es algo muy importante. El adolescente, el joven, a esa edad en la que es tan vulnerable y en la que necesariamente necesita de la orientación, de la supervisión y de la guía, no puede tomar decisiones tan trascendentales sobre su vida. Claro. Un ejemplo perfecto que yo les pongo muchas veces sobre todo a mis alumnos, es el tema de la elección de la carrera, por ejemplo. La orientación vocacional. La orientación vocacional. Que casi todos se salen a la mitad de la carrera porque no era lo que ellos querían. ¿Cómo ponen a un joven, a un adolescente de esa edad, de 18 exacto, años, es más, cuando a sale escoger una profesión que se supone que tiene que trascender en la vida? Son decisiones complicadas, pero son etapas también de muchas oportunidades. Y la adolescencia es justo eso, es una etapa de oportunidades y es una etapa en la que si logramos encauzar y si logramos, en este caso, orientar todas las habilidades, todas las capacidades, todo el talento que el adolescente, el niño, el joven tiene, creamos seres humanos muy valiosos que pueden aportar cosas muy valiosas a nuestra sociedad, pero que lamentablemente no existen esos modelos, que volvemos a retomar el tema del ejemplo, no existen esos modelos que acompañen a estos adolescentes. Bien. ¿No? Sí, si me permite, licenciado, sí quisiera como complementar, porque es muy importante lo que acaba de decir Esmeralda. Nunca en la historia de la humanidad, y le llamamos adultocentrismo, la sociedad o los adultos se habían visto involucrados en una situación donde antes las preguntas sencillas tenían respuestas sencillas. Yo recuerdo una vez que le dije a mi abuela que qué significaba eso que estábamos rezando y me dijo, y se quedó pensando y me dijo, no sé, pero es la palabra de Dios, y pues yo me sentí mal. Y la UNICEF, ahorita por eso lo quiero complementar, por eso dice que la adolescencia es la segunda ventana de oportunidad. La pandemia solo vino a revelar este problema, pero hay un problema más grande y eso nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos sobrenutridos. Digo, a pesar de que hay gente que tiene problemas de desnutrición, estamos sobrenutridos. ¿Y qué hicimos en la pandemia? No se acabaron los multivitamínicos, no se acabaron los juegos infantiles. Hay que ser honestos. Lo primero que se terminó fue el alcohol. ¿Sí? Ya casi no había tabaco, la gente pagaba el triple, ¿sí? Por el precio del alcohol, y se cuadruplicó en Jalisco la violencia intrafamiliar. Así es. Entonces, la situación... incrementó un 30%. Y solo para terminar, cuando se le pregunta a un papá una pregunta, la que sea, o se le dice, yo quiero ser alguien en los medios, no quiero ser youtuber, pues para el papá es no. O sea, tú, doctor, licenciado, maestría, como tu abuelo, para que te vaya mejor. Y de que, oye, no te creas, si le va bien y le gusta, ahorita les va muy bien a los youtubers. O sea, la verdad es que estamos... Ya no es orientación, es con qué generar más recursos y no sus talentos. Y ahí me refiero a cuál es tu salud mental. Y son las frustraciones y te orilla al consumo de drogas. Pero a ver, ¿cómo saber si nuestros hijos están consumiendo alguna droga? Vamos a unos mensajes y regresamos, porque aquí le daremos la palabra al señor Pedro de que nos diga, el encargado de lo que es este Consejo Estatal contra las Adicciones, cómo saber si nuestro hijo o nuestra hija está consumiendo drogas. Al regresar. Ya vamos. Bueno, aquí está haciéndonos un ejercicio el doctor Israel
de la violencia en el hogar con todo esto de la pandemia. Pero a ver, señor Pedro, ¿cómo saber si está consumiendo nuestra hija, nuestro hijo, o la prima o la amiga, drogas o alcohol? ¿Qué nos dice? Hay algo aquí que no está bien. Sí. Para buscar ayuda. Bueno, pues para empezar, como padre de familia debes de conocer a tus hijos. Y debes de conocer cuál es el comportamiento, los parámetros de un comportamiento sano de un niño o de un adolescente. Y hay algunos ciertas conductas que son característicos. Si se están alterando sus ciclos de sueño, algo está pasando. Porque no solamente hay adicciones a sustancias, también hay adicciones a conductas. Hay estudios bien realizados del efecto que hace las pantallas de los dispositivos móviles en la corteza prefrontal. Que es una adicción también. Que es una adicción y que... Una adicción también entra dentro de... Claro. Y por sí sola. Activa el mecanismo de recompensa y sobreestimula la atención y entonces sucede algo que hace que se pierdan en el tiempo y de repente pasaron 4 horas y solamente se iban a sentar a revisar sus chats porque luego tenían que ir a ponerse a hacer alguna actividad y se pasa ahí. Y entonces la exposición a las pantallas de colores, ¿qué busca un niño? ¿O qué llama la atención? Movimiento, color y sonido. Los dispositivos tienen esas 3 cosas. Si se expone, lo decía muy bien el doctor, si expones a alguien que todavía no termina su proceso de maduración de la corteza prefrontal a una pantalla que tiene estas 3 cosas, entonces estás haciendo que su cerebro mantenga activo un mecanismo de recompensa. Eso puede suceder, hace el mismo efecto dentro del cerebro en los neurotransmisores que si tú ingirieras un estimulante como las metanfetaminas. Entonces, si están exponiendo demasiadas horas su mente y su atención en un dispositivo móvil, están creando un mecanismo de estar buscando cómo recompensarse y estar buscando la estimulación, que es el mismo efecto que hacen las drogas de tipo, por ejemplo, los estimulantes de tipo anfetamínico. Si tu niño o tu adolescente, tu hijo, de repente tiene cambios abruptos en la conducta, por ejemplo, un efecto del consumo de una metanfetamina son lapsos de irritabilidad, la interrupción del consumo de alimentos, una alta en la energía, pareciera ser como que tiene mucha energía y que es característico de un adolescente, pero eso no debe de ser. Que se interrumpan sus ciclos de sueño, que de repente duerma en el día y esté despierto muchas horas en la noche, o que tenga una baja de peso abrupta, que no hay manera de explicarla, o manifestaciones sobre todo de un tipo de acné como muy especial, o cuadros de ansiedad que está constantemente rascándose, pellizcándose, que cambió de amigos, que ya no son sus amigos con los que creció en la primaria, los de la esquina, a veces que ya son unos que... Claro, el tipo de música que escuchan, el volumen al que lo escucha, los lugares a donde empieza a ir, el ocio, qué hace con su ocio, cuáles son sus ideas, habla contigo, dejó de hablar, habla demasiado, tiene demasiada energía. Estos son focos ya ni siquiera ámbar, son rojos, que debes de voltear a ver, pero además de verlo en tu hijo, a voltear hacia dentro de tu hogar, porque cuáles son las actividades o la dinámica familiar que se está llevando a cabo dentro de del seno familiar que están propiciando que tu hijo tenga cuadros de ansiedad, que no quiere estar ahí, o probablemente alguien de las figuras significativas que no necesariamente tienen que ser el papá o la mamá, quienes son significativos para el que están consumiendo, que está copiando los estilos de vida. Claro. Y además la exposición a estos dispositivos móviles que no tienen filtro, que no hay quien los regule y que hay contenidos allí donde
se promueven estilos de vida que cuando el adolescente quiere empatar con ese estilo de vida que se promueve, pues no le da, porque él no tiene el vehículo, no tiene las chicas, no tiene esa match con las adolescentes o con los hombres dependiendo del género o las preferencias, y cuando se enfrenta a la vida se encuentra con una frustración que lo que hay ahí él no lo puede tener, y esa frustración, cuando no fue educado para poder lidiar con esa incomodidad de la frustración, entonces buscará cómo poder lidiar con eso. Y eso, si él va y prueba una sustancia, ¿qué cree? Que le va a hacer efecto y probablemente le dé alivio. Y si le da alivio, se enganchó. Y entonces cada vez que enfrente una frustración, una situación, una emoción que no puede manejar, va a ir a buscar ese alivio. Bien, 2 preguntas. ¿Qué causa las drogas en el organismo? Se lo pregunto a los 3. ¿Qué efectos causa, tanto físicos, de una salud también mental y de daño? Y a partir de en qué momento causa ya una adicción. Esmeralda. Uno de los elementos principales que nosotros consideramos, sobre todo desde la parte clínica, para poder identificar cuando una persona ya tiene un problema con el consumo o ya está acercándose a generar esa dependencia, son principalmente 2 puntos, ¿no? Más otros que también consideramos esenciales. Una parte, bueno, es la tolerancia, también conocida como el incremento en cantidad y frecuencia de la misma sustancia. Eventualmente la droga va perdiendo su potencial de acción. Entonces la persona buscará incrementar la cantidad y la frecuencia de forma inmediata para poder obtener el efecto deseado. Otro punto es el síndrome de abstinencia, que son toda la serie de signos, síntomas, malestares clínicos, psicológicos significativos que van a llevar a la persona a buscar nuevamente la sustancia, pero ya no con un fin recreativo o con un fin de buscar el placer que le generaba en un principio, que este es un punto importante. El efecto que genera en un principio la sustancia sí es placentero, ¿no? En ese sentido, es un placer falso, es un placer que genera que se enganche de forma automática. Pero eventualmente, conforme va aumentando el consumo, la búsqueda ya no va dirigida hacia el efecto placentero, ahora va dirigida hacia evitar el malestar, ¿sí? Porque el malestar viene causado por el síndrome de abstinencia. Entonces, una vez que yo ya recurro a la sustancia para no sentirme afectado físicamente, psicológicamente por ese síndrome de abstinencia, entonces ya me estoy acercando a la dependencia. Todos estos factores, más una serie de elementos que también es importante considerar, como comentaba el doctor, que tiene que ver con la funcionalidad en diferentes áreas, en la escuela, en la familia, en lo recreativo, en el trabajo y en mi manejo de emociones, es donde yo empiezo a darme cuenta si ya hay afectaciones severas. Ahora, las afectaciones no tienen que ser enormes y no tienen que ser afectaciones que terminen en situación en la que amerita buscar una opción de tratamiento muy compleja. Claro. Pueden ser afectaciones tan mínimas o tan importantes para el adolescente o para el niño como simple y sencillamente empezar a tener un bajo rendimiento académico. Claro. Porque estamos hablando de una actividad esencial en esa etapa. Una actividad en donde el niño o el adolescente va a empezar a tener problemas en la socialización, ¿no? En la parte de la convivencia, la forma en cómo se empieza a relacionar con sus pares, con sus familias y con toda esta parte en la que ellos exploran también el contacto. Todas esas áreas van a ser importantes de considerarlas. Antes de irnos a un corte rápidamente, por lo menos darle un minuto a usted, doctor Israel, sí. Decirle, ¿se seca parte del cerebro? O sea, por decirlo así, ¿se destruyen neuronas desde que con nacemos, cualquier tipo de droga? Hablo de alcohol, hablo de que digan, esta parte del cerebro, ya tus neuronas se murieron. Sí, y creo que tu pregunta es muy pertinente, porque hoy sabemos que las neuronas se mueren mucho, crecen mucho hasta los 25 años, pero después de los 28 es muy difícil que crezcan en lugares donde tú quieres que crezcan y puede generar plasticidad, la división entre neurodesarrollo y neuroplasticidad. Hiciste una pregunta muy importante, creo que nunca me la había planteado. ¿Qué lo causa? Bueno, ya dijimos que es multifactorial, aunque sí, y lo quiero conectar con lo que dice el licenciado. ¿Qué lo causa?
el hábito. Porque el cerebro no sabe qué es una droga. Él busca algo que lo haga sentir bien o que lo haga sentir tranquilo. Busca novedad o busca algo que lo relaje. El hábito, lo que repite el niño o que ve como modelo en su familia, es lo que le va a generar potencialmente el que él use ese tipo de conductas o justifique ese tipo de pensamientos. Y voy a decir justifique porque quiero contestar tu segunda pregunta. ¿A qué edad se puede producir? A cualquier edad. A cualquier edad. Y porque quiero... ¿nos vamos a ir al corte? ¿O lo digo? Sí. No, adelante, nos vamos al corte y regresamos, no se preocupe. Porque quiero decirlo con mucha responsabilidad. ¿Por qué decimos que está prohibido en un niño de 2 años y medio que no manipule un touch? Porque se salta cosas que nosotros hicimos. Ir a preescolar y hacer rueditas. Pero no es tanto que nosotros que la mente necesita esa psicomotricidad. Si tú le preguntas a cualquier pedagogo preescolar, tú ves que los niños abajo de 2 años primero hacen rayas, luego hacen cruces, luego hacen circulitos. Se salta todo eso. Y entonces muchas personas se impresionan y dicen, es que no lo puedo creer. Mi hijo de 2 años y medio, 3, solito abre el tal lugar, ve ese video y solito lo maneja. Pues claro, porque el fundador de eso fue lo que dijo. Dijo, ¿quieres un buen negocio? Dáselo a un niño de 2 años. Si lo entretienes, tu negocio es exitoso. Pero las consecuencias, como lo decía el licenciado, es que se está saltando esos pasos que te dan como tomar una decisión, pensarla 2 veces, claro, no ser tan atrabancado como se dice coloquialmente. Y entonces tenemos reflexivo, tenemos ahí un grupo de riesgo que es de menos de 6 años. Luego hay otro que es entre 15 y 25, que es donde tú estás desarrollando tu personalidad y buscas modelos. Pero ya nos vamos al corte, ¿o sí? ¿Ahora sí ya? Bueno. Sí. Pero muy interesante. Es un programa que nos da para muchos otros paneles y de aseguro que usted, padre de familia, también está muy atento como nosotros porque nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan los jóvenes y ahora decimos no solamente los jóvenes, sino también hay adultos con adicciones, hay personas de la tercera edad con adicciones también y que empiezan a la tercera edad. Nos vamos a ir unos mensajes y regresamos con las conclusiones, con lo que usted, doctora Esmeralda, ¿qué le diría a los padres de familia? Ya no tanto cómo nos ocupamos, qué hacer ante ya tenemos un problema, a dónde acudir, cómo ayudar, igual usted también, doctor, y también ver ya las conclusiones sobre esto y por supuesto tendríamos más paneles para poder hacer este tema y seguir con este tema de adicciones. Vamos a unos mensajes y regresamos con conclusiones. Más pan. Bien, adicciones y trastornos, un tema muy interesante que nos va a dar de qué hablar en más paneles, que vamos a ver más programas de debate el domingo, porque padres de familia no lo han solicitado. Pero vamos con usted, doctora Esmeralda. ¿Qué concluye? ¿Cuál es el mensaje que da? Pues a los jóvenes, a los adultos también y a las familias en general con el problema de adicciones. ¿Qué conclusiones de qué mensaje les da? Creo que algo esencial, Rocío, y sobre todo para las familias que hoy nos regalan su atención en este programa, es no esperar a tener el problema en casa. Si bien estamos ante un ritmo de vida ajetreado y estamos ante una situación en donde estamos sobreestimulados por muchas situaciones que nos aquejan como adultos, pero también tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad compartida, social. ¿No? El hecho de que tengamos un niño en casa, un adolescente en casa, un joven en casa, nos implica o nos invita completamente a hacer una revisión de qué estamos haciendo al interior de nuestros hogares. Algo importante y que yo le dejaría a la audiencia, pues a modo de conclusión de este panel, es hagamos un análisis de qué estamos viviendo al interior de nuestro hogar, qué necesidades emocionales no estamos cubriendo como figuras parentales y sobre todo como adolescentes o jóvenes, ¿qué necesito de esas figuras parentales? Atreverme también a hablar y a tener un espacio en el que yo pueda sentirme acompañado, donde yo me pueda sentir apoyado de una persona que verdaderamente o esencialmente me ama. Claro está
que en esto estamos los profesionales de la salud y todas las personas que colaboramos en las diferentes dependencias gubernamentales y no gubernamentales, en donde estamos para servir, donde estamos para poder proveer de ese acompañamiento y esa orientación, que a veces los padres de familia o las personas tienen el interés o tienen las ganas de saber, pero no conocen qué hacer o a dónde ir. Y para eso, bueno, la invitación también es que se acerquen con nosotros al Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, a los centros de atención primaria en adicciones que están distribuidos en municipios del estado de Jalisco. Son 20 centros de atención primaria en adicciones ubicados en municipios. Comunicarse a los teléfonos, a las líneas telefónicas donde podemos brindarles el apoyo. Si puedo decir la línea telefónica. Por supuesto, adelante. Al 33 38 23 20 20. Directamente ahí pueden solicitar toda la información que requieran para saber cuál es el centro de atención primaria en adicciones más cercano a su domicilio. Los servicios son completamente gratuitos, donde garantizamos que la atención está brindada por profesionales de la salud capacitados en atención a la salud mental y a adicciones. Bien, muchas gracias, doctora Esmeralda. Doctor Israel. Sí, yo, bueno, gracias por la invitación y lo resumiría por grupo de edad. Bueno, primero que nada está el 075 y ahí van a tener la orientación para el Instituto Jalisciense de Salud Mental a cualquier edad. Estoy yo de pedopsiquiatra, pero también hay psicogediatras. 4 grupos de edad. Tienes un chico menor de 10 años, dale buenos hábitos. Que se levante temprano, que se sincronice con la naturaleza, su alimentación, ejercicio. Tienes entre 11 y 30 años, está bien, sueña, vive tus pasiones, pero no te arriesgues. Sabes lo que es correcto y sabes lo que no es correcto. O sea, el sí y el no. Sí, lo sabes perfectamente. Para el que me esté escuchando que tiene entre 11 y 30. Entre 30 y 50, tú sabes más todavía. Voltea a verte al espejo, tómate tus pastillas, haz ejercicio, no comas sal, ya no voltees a ver las donas. Y para aquellos de 50 años ya tienen la sabiduría. Por favor, modifiquen urgentemente los hábitos para que les ayuden a todos los de abajo. Ahí está. Pues con esas conclusiones de un panorama que nos dio, y ahí aquí nos cayó el saco, ¿verdad? Y decir, bueno, es cierto, hay que cuidarnos y hay que voltear de veras a ver, porque primero tenemos que nutrirnos, hacer ejercicio, atendernos, y algo también yo agregaría a lo que usted dijo, doctor Israel, en un principio. Ver qué trastorno tenemos, cómo estamos y buscar ayuda. Porque el buscar a un psicólogo y un psiquiatra no significa que andas mal, o sea, ya estás loca, vete de este lado. No, es ver cómo yo puedo orientar y que me ordenen mis ideas. Y si me permites... Adelante. Trascender a la empatía. La empatía, yo no puedo ser empático con un niño de 9 años porque yo viví todavía poniendo botes para los postes y jugando fútbol y demás. Sí, no. Trascender a la empatía a la simpatía. Acuérdate cuando tú tenías 9 años, cómo se sentía la tristeza, el abandono, el rechazo. Claro. Sincronízate, sincronicémonos, Claro. ¿sí? Seamos simpáticos y vamos a funcionar mejor. Sí. Pues muy buena también la reflexión, igual que la que nos dio la doctora Esmeralda. Pero ¿cómo concluimos, doctor Pedro, que es un gran reto para el Consejo Estatal contra las Adicciones, que también es corresponsabilidad? Pero yo creo que la prevención es lo más importante, las políticas públicas enfocadas a ver qué estamos haciendo, qué debemos de hacer y atender la salud mental de nuestro estado. Sí. Bueno, voy a tomar lo último que comentó el doctor. Cuando ni siquiera se conocen las emociones, ¿cómo voy a poder tener simpatía con un niño de 5 años? Cuando ni siquiera me he dado el tiempo de explorarme y cómo es que yo reacciono cuando me siento triste, cuando estoy molesto, cuando algo no me gusta, cuando estoy alegre o cuando estoy frustrado. Y lo decía muy bien el doctor. ¿Qué pasa cuando las emociones llegan? Mire, si alguno de nosotros nos empieza a fallar el vehículo en el que nos trasladamos, no dudamos en llevarlo al mecánico. Pero cuando nos empiezan a cascabelear las emociones, las queremos arreglar por nosotros solos. Y a buscar atención profesional es como ir con el mecánico de las emociones. No nos las va a arreglar.
nos va a acompañar para que le demos una gestión adecuada a las emociones que estamos pasando, porque se requiere alguien que desde el exterior, con una expertise y con una formación profesional, te ayude a poder localizarlas y que el trabajo debe de ser personal. Por eso nosotros creemos que debemos de promover una cultura del autocuidado. Si yo me cuido, entonces te voy a cuidar a ti, porque mi autocuidado va a ser una conducta que no te va a dañar a ti. Y además la empatía con lo decía muy bien, los hombres, o sea, los seres humanos, bueno, por cuestión de inclusión, los seres humanos somos animales diurnos. O sea, de día funcionamos y de noche dormimos. Pero lamentablemente con esta sobreexposición a las tecnologías de la información, estamos sobreinformados, estamos sobrenutridos, porque hay mucho tiempo que tenemos para estar en el ocio, cuando lo pudiéramos emplear en hacer ejercicio, en convivir con nuestros seres queridos, en leer, en tener una formación personal, ya no académica, en nutrir nuestra esencia, y que después de que nos llegue la edad, que yo estoy a punto de cumplir 50, toda la sabiduría que yo ya adquirí con los errores cometidos y con los aciertos que también he obtenido en la vida, para transferírselos a las generaciones que están en este proceso de formación. Pero sin la simpatía no se puede lograr, porque no pueden pensar lo mismo que yo pensaba a mis 8 años, que no existía el internet, que no existía la televisión digital, y que los juegos eran pues más mecánicos, pero también ahí aprendimos a hacer resolución de conflictos, aprendimos a brincar, a correr, a jugar, a llorar, a pelearnos, a poder tener diálogos, a poder tener debates. Eso ahora se tiene que hacer de diferentes maneras. Por eso los padres de familia tenemos una gran responsabilidad, buscar cómo una persona profesional en estos temas nos asesore. Y si nosotros no tenemos la respuesta, hacernos de la ayuda de alguien que sí pueda tener la respuesta. Claro. Y claro que el ejemplo siempre... Ahora, nunca es tarde, ¿verdad? No, nunca es tarde. Cuando vemos una persona con una adicción y dice, no, pues ya es adicto. O sea, nunca es tarde. No, ir a buscar ayuda para atender un problema de adicción. Debemos quiero dar este mensaje, que si alguien está pasando por un periodo de abuso de consumo de una sustancia... ¿Puede hablar de estos teléfonos que nos dieron, verdad? Claro. ¿Y también con ustedes? El 3833-2020 es el número de teléfono del Consejo Estatal contra las Adicciones, además de los centros de atención primaria que están distribuidos en las 13 regiones sanitarias. Aquí en la zona metropolitana tenemos 7, donde está la mayor cantidad de la población. 1 en Tlaquepaque, 1 en Guadalajara, 2 en Zapopan, 2 en Tonalá y 1 en Tlajomulco. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero les prometemos nuevamente ponerlo en esta mesa de debate sobre la situación de las drogas y el cómo ayudar. Hablar ahora sobre centros de rehabilitación, cómo ayudar, cómo darle seguimiento, porque hablamos de los jóvenes, pero a lo mejor quizá el papá o la mamá tiene algún trastorno también, y eso hay que tratar. Claro, las adicciones no respetan edad, credo religioso. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Esmeralda. Gracias. Doctor Israel, muchas gracias, señor Pedro. Gracias, Rocío. Muy amables. Gracias, cuídese mucho, atiéndase, por favor, observe bien y analice y cuide a su familia.